Me complace informarles que a partir del mes de febrero estará a disposición del público mi libro Derecho Colectivo del Trabajo en su cuarta edición, actualizado y con jurisprudencia al año de 2019. Esta cuarta edición va a ser realizada por Editorial Ibáñez y se distribuirá en todo el país. En Bogotá puede adquirirse en la calle 12B, número 412, local 1. El libro se ocupa de todo el derecho colectivo del trabajo colombiano y está precedido de los antecedentes históricos del derecho colectivo a nivel internacional y nacional. En relación a los antecedentes internacionales, explica a fondo cómo fue surgiendo y formándose el derecho colectivo del trabajo en el mundo capitalista. Se toman en lo fundamental como puntos de referencia las revoluciones industrial, la americana, la francesa, la Revolución Europea de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución Bolchevique rusa de octubre del 17 y el boom económico de la posguerra 1945-1975. Se sustenta la tesis de que el derecho colectivo del trabajo, como el individual y la seguridad social, son el resultado de la lucha directa de los trabajadores en todo el mundo. En el libro, los antecedentes nacionales se ubican a partir de la segunda década del siglo XX, sobre todo de la gran huelga de las bananeras en 1928 y en las luchas libradas por los trabajadores en las décadas del 40, del 50, del 60 y del 70. En el texto se hace un estudio sistemático y a fondo del proceso de contrarreforma laboral y de ataque a los derechos de los trabajadores que se inició en el mundo y en Colombia a partir de 1990, con la llegada del neoliberalismo y la globalización. Se analiza todo el proceso de la contrarreforma que se inició en el país con la Ley 50 del 90 y hasta el actual gobierno del señor Iván Duque y el Centro Democrático. Se expone el derecho de asociación sindical integralmente, es decir, los conceptos jurídicos y cómo se hacen las cosas, acompañando los modelos de la documentación requerida para organizar y fundar el sindicato. Un problema altamente problemático hoy, como es la representación sindical, es tratado a fondo. Igualmente todos los demás temas relacionados con esta problemática, concluyendo con la disolución, liquidación y la cancelación de la inscripción en el registro sindical. A continuación, en el libro se desarrollan los conceptos del conflicto colectivo y negociación colectiva. Una de las razones de ser de los sindicatos es generar conflictos colectivos, presentando pliegos de peticiones y adelantando las negociaciones para buscar mejores salarios y prestaciones de los trabajadores. Sindicato que no cumpla esta tarea no tiene razón de ser. Se ha incluido en esta cuarta edición un capítulo nuevo sobre lo que consideramos la más importante negociación colectiva que se realiza todos los años en el país. Se trata de la fijación del salario mínimo legalmente vigente. Esta parte de la obra, en esta parte de la obra usted encontrará un análisis detenido del decreto 160 sobre el supuesto derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. La tesis que defendemos nosotros es que a los empleados públicos en Colombia no se les ha reconocido el derecho a la negociación colectiva, pues se mantiene la prohibición de presentar pliegos de peticiones, beneficiarse de convenciones colectivas, ejercer el derecho a la huelga y ni siquiera se les reconoce el derecho a acudir a un tribunal de arbitramiento.
En el texto se realiza un estudio a fondo del derecho de huelga, la más importante institución del derecho colectivo, hoy casi extinguido por la abrumadora reglamentación legal del mismo y la limitación para los trabajadores de solo poder realizar dos tipos de huelga legales, la que tiene origen en un pliego de peticiones y las imputables al empleador. Se ubican a los tribunales de arbitramiento en su real dimensión e importancia. Los tribunales de arbitramiento obligatorio del derecho colectivo del trabajo no son una institución de la negociación colectiva. Todo lo contrario, son su negación. Unos jueces, los árbitros, que son terceros en el conflicto, son los que lo resuelven y no las partes. Finalmente, en esta edición se incluyen dos temas muy sensibles en la actualidad: los contratos sindicales y la reparación colectiva al movimiento obrero y sindical como víctima colectiva del conflicto armado. Los contratos sindicales se ubican como el principal ataque que en este momento se realiza contra el derecho de asociación, al convertir los sindicatos en empleadores de sus propios socios, para tercerizarlos desde adentro. Sobre la reparación colectiva de la clase obrera y del movimiento sindical se plantea que ésta se debe concretar en la derogatoria de todas las leyes mediante las cuales se despojó a los trabajadores en los últimos 30 años de una parte fundamental de sus derechos. Los dirigentes y activistas sindicales fueron asesinados, perseguidos, despedidos, etcétera, para poder colocar a sus trabajadores en una situación defensiva y así expropiarles sus derechos. La reparación no puede ser otra que restablecer esos derechos. La concepción que ilumina toda la obra no es otra que considerar la acción colectiva directa de los trabajadores como la más importante y la fuente de todos los derechos. Por eso la obra no solo es un instrumento para defender los derechos de los trabajadores, sino un llamado a la lucha colectiva y organizada. A quienes han hecho de las ediciones anteriores un texto de estudio y herramienta para defender los derechos de los trabajadores, recomendamos esta cuarta edición por su actualización e incorporación de nuevos temas. Muchas gracias.